Ok, hermanos, vamos a desarrollar la palabra, esta palabra de hoy, titulada Los Santos Testigos, y vamos a abarcar desde el capítulo 11 hasta el final del capítulo 13. Ok, los Santos Testigos. Una de las cosas, mis amados hermanos, que nosotros podemos observar en la palabra, sobre todo en el libro de Juan y en el libro de Apocalipsis, es que la palabra testimonio y testigo se repite demasiadas veces. Estos son los únicos dos libros en el Nuevo Testamento donde se repite demasiadas veces la palabra testimonio y testigo, del griego martus o martureo. El significado de la palabra es uno que da testimonio mediante su muerte. Denota uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o conoce. Juan menciona la palabra, o en este caso el término martus o martureo, en su evangelio 31 veces la menciona. Luego en Apocalipsis nosotros vemos que aparece 16 veces la palabra mártir o martureo, que simboliza o significa testigo. ¿Ok? Ahora, hay una anécdota que quisiera comenzar sobre la historia de los mártires de Sebaste. ¿Han escuchado ustedes esa historia? La historia de los mártires de Sebaste. Sebaste es una región durante el Imperio Romano, una región en Europa, en donde en una guarnición estaban 40 soldados que eran cristianos. Estamos hablando alrededor del año 320 después de Cristo. Estos soldados romanos eran cristianos, eran creyentes. Y de acuerdo a un edicto imperial donde se prohibía el cristianismo, y aparte de eso, dentro de las filas de los soldados, se les llamaba a hacer una adoración pública a los dioses paganos de Roma. Todos aquellos que no le hicieran iban a ser ejecutados. Los 40 soldados fueron hasta su oficial de rango, el rango más alto, y les dijeron: usted puede tener nuestras armaduras, nuestras espadas y aún nuestros cuerpos, pero nuestro corazón va a pertenecer al Señor Jesucristo. Ese mismo día el capitán mayor los tomó a los 40 soldados y los llevó a un lago congelado, porque era durante invierno. Allí en el lago congelado les quitó todas sus armaduras, todos sus instrumentos, y les quitó la ropa y los dejó totalmente desnudos en el lago, esperando hasta que murieran al alcanzar temperatura bajo cero. Los 40 soldados cantaban 40 mártires para Cristo, 40 mártires para Cristo, 40 mártires para Cristo. Esa era la canción que ellos cantaban y trataban de mantenerse juntos para que el calor corporal de todos ellos permitiera que pudieran sobrevivir. Pero a la final fueron cayendo uno tras otro fueron cayendo y muriendo por la causa de Cristo, hasta que solamente quedó uno solo, vivo. Uno de los soldados que estaba observando todo, en un momento, no hace mucho, previamente a que todo eso ocurriera, había escuchado del Evangelio y secretamente, de forma escondida, había confesado al Señor Jesucristo como su Salvador. Había hecho una profesión de fe. Pero este soldado que quedó solo, totalmente solo, empezó a ceder y perdió el coraje y el valor, y finalmente se acercó a la orilla y le dijo al capitán que él renunciaba a su fe y que renunciaba a su Señor Jesucristo. Cuando esto pasó, inmediatamente este soldado que había creído y que secretamente tenía la fe, se levantó y dijo: yo voy en lugar de él. Se fue a la mitad del lago, se quitó sus armaduras, se quitó todas las cosas que tenía y confesó al Señor Jesucristo delante de todos. Para la mañana siguiente habían 40 cuerpos muertos por la causa de Cristo. Uno desertó, pero otro tomó su lugar. Y lo que cantaron se hizo realidad. 40 muertos para la causa de Cristo.
Esa es la realidad del creyente, de los que son testigos, de los que dan hasta su vida. Nunca son desamparados, nunca son dejados atrás. El Señor completa, complementa y en forma especial sostiene y preserva lo que Él ha determinado. Amén. Amén. Nosotros primeramente vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra que Juan se le fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a Él. Juan tiene que medir el altar. Tiene que medir todo el templo. Pero ¿cómo es esto posible? Nosotros necesitamos ir a la Escritura para poder interpretar. Una de las imágenes más hermosas que podemos ver allí está en Zacarías capítulo 2 versículo 1, donde dice Zacarías que él alzó sus ojos y miró, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. ¿Cómo puedes medir algo que no tiene espacio físico? Dice la palabra, luego allí mismo en Zacarías capítulo 2, en el versículo 11 dice, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Unos versículos antes, después del 2, si seguimos leyendo en el capítulo 2, versículo 1, dice Zacarías que él veía que el ángel que hablaba conmigo, otro ángel, le salió al encuentro y le dijo, corre, habla este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Sin ningún tipo de muros. ¿Cómo podemos entonces ver a Juan con una vara para medir? De forma irónica, mis amados hermanos, no podemos medir aquello que es totalmente ilimitado e infinito, que no está confinado por un espacio. Así es la Jerusalén del Señor, así es la iglesia de Cristo. Usted no puede agarrar un metro y empezar a medir la iglesia de Cristo porque está esparcida alrededor del mundo. Nada la confina a un espacio. Entonces, mis amados hermanos, cuando seguimos leyendo allí, dice en el versículo 3, en capítulo 11 de Apocalipsis, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Mis amados hermanos, antes de que entremos en especulaciones de que si son Elías, de que si es Moisés, de que si es el otro, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a Zacarías, donde está la mención de los dos olivos que están en pie delante del Dios de la tierra. Y observe algo, observe el paralelo que se da en el capítulo 11 sobre los dos testigos y en el capítulo 13 sobre las dos bestias. Si lo puede ver, hay un paralelismo allí, es lo que estamos hablando. Vemos los dos testigos, y si nos vamos, mis amados hermanos, a Zacarías capítulo 3, nosotros vemos que el Señor le muestra a Zacarías al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitad esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Ok? ¿Qué es eso, mis amados hermanos? ¿Qué pueden ver allí? La justificación, lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿sí o no? Amén. El Señor nos ha quitado nuestro pecado y nos ha vestido con la justicia de Cristo. Amén. Entonces, fíjense lo que le dice el ángel de Jehová, amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Amén. Amén. Muy parecido a las advertencias que el Señor Jesucristo les hacía a las 7 iglesias. ¿Se recuerdan?
siempre terminaba con una exhortación y con una promesa de recompensa por observar sus estatutos. Luego vemos en el capítulo 4 a Zorobabel. Dice la palabra: junto a él 2 olivos, en el Zacarías 4 versículo 3. En uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda, y proseguía, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el personaje que sale a relucir ahí? Dígame, ¿cuál es el personaje? Después de Zorobabel, el Espíritu Santo del Señor, amén. Porque es por la fuerza de Él que nosotros seguimos en pie. Es por la fuerza del Espíritu Santo que esos 40 mártires se pararon allí. Y los 39 murieron por la causa de Cristo, y después otro lo reemplazó al que faltaba. Porque si usted se pone a ver, el hombre es tan egoísta que no ni va a dar la vida por nadie, ni va a morir por nadie. El hombre no hace eso. El hombre en su pecado es demasiado egoísta. Entonces, ¿cómo es posible que tantos cristianos hayan sido mártires por la causa del Evangelio? Solamente por el poder del Espíritu. Amén. Que en la palabra nosotros observamos en el término griego cuál es paracleto, es el que sostiene, nos sostiene con poder para que nosotros no salgamos corriendo y entonces neguemos nuestra fe. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá, mis amados hermanos? ¿Quiénes son los dos testigos realmente? Muchos se preguntan. Entonces algunos dicen que es Elías y otros dicen que es Moisés, por el tema de lo que vamos a ver más adelante en los versículos con respecto al poder que tienen sobre las aguas y convertirlas en sangre y herir la tierra, y que mandan a que descienda fuego del cielo. Entonces uno dice, bueno, que el que convirtió las aguas en sangre fue Moisés, entonces el que hizo que le oró al Señor para que descendiera es Elías, entonces tienen que ser ellos dos. Pero ahí no dice que son ellos dos. En Apocalipsis no están diciendo que es ni uno ni el otro. En Apocalipsis lo que estamos viendo es una referencia a Zacarías, y cuando nosotros vamos a Zacarías, nosotros vemos la imagen de Josué, que está vestido con... ¿Quién era Josué? ¿Quién fue Josué? Ajá. ¿Y a quién representaba él? A Jesús, al Señor. Él representaba al pueblo de Israel, mis amados hermanos. Delante de Dios, él tenía que velar por el pueblo de Israel. Y en un sentido nosotros podemos ver que Josué es una representación de la iglesia de Cristo, que somos reyes y sacerdotes delante de nuestro Señor. Y no solamente vemos a Josué, sino que en el capítulo 4 vemos a Zorobabel, que luego dice, no con fuerza, sino con mi espíritu. Es la representación del Espíritu de Dios. Amén. También la palabra nos muestra en figuras de par cómo Moisés estuvo a su lado Aarón, ¿verdad? Jesús fue enviado, luego fue enviado el Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan, que siempre andaban juntos. En el Antiguo Testamento tenemos la representación de la ley y los profetas, ¿sí o no? Tenemos la representación en el Nuevo Testamento del rey y sacerdote, perdón, del Antiguo Testamento del rey y sacerdote. Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo, ahorita mismo, si pensáramos en dos cosas que dan testimonio del Señor, ¿qué dirían ustedes? Primeramente, la revelación especial de Dios. ¿Cuál es la revelación especial de Dios? La palabra. ¿Esto da testimonio al mundo del Señor? ¿Sí o no? Sí. Y después, ¿quién es? La iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, amén. Amén. Nosotros somos los que tenemos que dar testimonio. Hay una representación idealista, simbólica, en donde nosotros no podemos pasar desapercibidos de la palabra y la iglesia, mis amados hermanos. Fíjense el desenfoque. El enfoque en toda la palabra de Dios es el Señor Jesucristo redimiendo un pueblo, ¿sí o no? Amén. Y lo vamos a pasar por encima y vamos a poner a personajes individualistas. Vamos a decir que es Moisés, vamos a decir que es Elías, vamos a decir que es el otro. Aleluya. No, es el Espíritu Santo de Dios por medio de la iglesia que nos preserva y damos testimonio. Y la palabra de Dios. Amén. Amén. Miren el paralelismo que hay.
porque tenemos que ver la naturaleza del libro también, que es profético. Fíjense el paralelismo que hay. No solamente vemos 7 iglesias, 7 trompetas, vemos también, miren esto, en el capítulo 11, en el versículo 2, se habla de 42 meses, ¿verdad? Luego en el 3, 1260 días. Luego en el versículo 9, 3 días y medio. Después hace una especie de espejo. En el versículo 11, 3 días y medio. Después en el versículo 6, 1260 días. Y luego es en el capítulo 12, perdón. Y luego en el capítulo 13, 42 meses. ¿Ven las formas de espejo que se arma, que se hace? Eso es la naturaleza de una figura literaria que se llama quiasmo, ¿ok? Que se debe ver de esa manera, como hay un paralelismo. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Dice en el versículo 5 del Apocalipsis 11, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, ¿ok? Luego en el 6 dice, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Sí lo dice? Sí. Entonces, ¿qué podemos ver con respecto a eso, mis amados hermanos? Hay una representación aquí muy clara de Moisés y Elías, pero eso no quiere decir que ellos sean realmente Moisés y Elías. ¿Quiénes eran Moisés y Elías? Elías fue un profeta que dio testimonio del Señor, ¿sí o no? Moisés fue también un profeta, pero también fue un intercesor, un mediador. Y ustedes saben en parte cuál fue el rango que abarcó Moisés, el rango del pueblo. Moisés tenía cada rato que tratar con las rebeliones del propio pueblo del Señor, mientras que Elías fue a tratar con los paganos. Entonces, lo que vemos acá es la representación simbólica del poder del Espíritu Santo y los dones que Dios ha dado a su iglesia para testificar del poder del Evangelio. Amén. Y comienza obviamente desde el primer siglo. O sea, aquí estamos incluyendo al Señor Jesucristo, al profeta Juan, a los apóstoles haciendo señales y milagros hasta el día de hoy. Amén. Obviamente nosotros sabemos que hay lugares en donde hay misiones y se está predicando el Evangelio, en donde ocurren muchas cosas milagrosas que el Señor permite para testificar con poder del Evangelio. Amén. Y todo eso entra allí. Pero luego vemos en Apocalipsis 11:7, dice que cuando estos hayan acabado su testimonio, estos dos testigos que representan en este caso la palabra y la iglesia, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Escuchen bien esto, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué lugar? De Jerusalén. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Ajá. ¿De qué entonces espacio está hablando allí la palabra? De Jerusalén, de Israel. ¿Y qué pasaba? ¿Cómo se les llamaba en el sentido espiritual? Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. ¿Por qué razón? Porque de nuevo, mis amados hermanos, los primeros en poner piedra de tropiezo contra la iglesia del Señor eran los propios judíos, mis amados hermanos, los propios israelitas que estaban en rebeldía y decían que no podía ser Jesús, que no podía ser el Hijo de Dios. Lo acusaron de blasfemia, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la bestia subiría y haría guerra. Ok, mis amados hermanos, nosotros observamos que la persecución comienza y el primero que cae es Esteban, como mártir del Evangelio del Señor. Amén. Luego todos los de ahí en adelante que fueron masacrados por el testimonio de Cristo van cayendo y van muriendo. Van muriendo por la palabra de Cristo. ¿Qué dijo el Señor? Que serían perseguidos, que padecerían tribulación. Él no estaba diciendo nada que no fuera verdadero. Ellos tenían que pasar por esto, y así todos los creyentes, todos los cristianos dan testimonio del Señor en su vida, y hay un momento que tienen que partir de esta tierra. Puede ser de forma violenta por causa de persecución directa,
o si no, porque este cuerpo pecaminoso también se decae, se desgasta y también tenemos que partir. Ahora, vemos la palabra en el versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Ok? Y oyeron una voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Mis amados hermanos, esto que está pasando acá, que está describiendo el apóstol Juan, que dice que entró en ellos el espíritu de vida y se levantaron sobre sus pies, mis amados hermanos, es una representación, podemos verla como una representación del día, del gran día, donde todos los que han dormido en Cristo serán levantados del polvo, amén, porque todos los que así dieron testimonio y van al polvo serán levantados como el Señor Jesucristo se levantó, y todos lo verán, todo el mundo, todos los enemigos lo verán, amén. Amén. Y el término allí de 3 días y medio, eso quiero también aclararlo, la palabra habla allí de 42 meses, 1260 días y 3 días y medio, tiempos y medio tiempo. Mis amados hermanos, 42 meses son 1260 días y 1260 días son 42 meses, es prácticamente la misma figura, y lo que significa es un tiempo largo, pero no es ilimitado, es un tiempo predeterminado por Dios. Los 3 días y medio es un tiempo corto, un tiempo relativamente corto en comparación con los 42 meses. ¿Qué podemos nosotros entender? Todos los que dan testimonio del Señor, todos los que mueren por el Evangelio, tienen que padecer una persecución. Por esa tribulación el Señor promete que va a ser de poco tiempo, es decir, de un rango menor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Podemos verlo de esta manera, bíblicamente. Los 1260 días o 42 meses es un tiempo relativamente largo en comparación a los 3 días y medio, en donde va a haber persecución, pero va a también estar el sustento y la preservación de Dios allí. Los 3 días y medio ya es persecución directa, mortal y fatal para la iglesia, donde tenemos que morir. No podemos decir esto va a ser en este tiempo, esto es una representación idealista, es decir, en el momento, porque nosotros no somos Dios y no sabemos, en el momento que empecemos a ver estas cosas, podemos comenzar a entender qué es lo que el Señor ha determinado. ¿Ok? Recuerden las palabras que el Señor Jesucristo dijo, que si Él regresara a la tierra encontraría fe en la tierra. Recuerden, porque sería como en los días de Noé, es decir, que en esos 3 días y medio, justo antes del juicio, del gran juicio, del día del juicio, donde el Señor va a venir con poder, va a haber esta persecución fatal y total contra la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, hay otra idea acá. La palabra nos enseña que Jesucristo resucitó al tercer día, ¿cierto? Correcto. Entonces, los 3 días y medio también podría significar que en el tercer día, así como Cristo resucitó, la iglesia, aunque padece tribulación, comienza un tiempo de expansión en la tierra que equivale a un mediodía. ¿Un mediodía por qué? Porque obviamente la venida de nuestro Señor Jesucristo no fue algo que pasó inmediatamente allí en el primer siglo. Eso es algo que Dios predeterminó y que comienza desde el huerto del Edén, ¿sí o no? Bueno, antes del huerto del Edén, ¿ok? Pero entonces, ¿qué vemos acá? Apocalipsis capítulo 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Este es el segundo punto. Hasta los momentos hemos visto los testigos, la medición, los 2 testigos, la victoria. Es una victoria ilusa del enemigo el hecho de que la iglesia reciba persecución y muchos mártires mueran por la causa del evangelio, porque igual el evangelio sigue expandiéndose en la tierra. Luego la resurrección y el poder de Dios, porque estamos hablando que todos los que murieron por la causa de Cristo serán resucitados, amén, cuando el Señor venga con poder.
Pero ahora vemos la mujer y el dragón. Dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Mis amados hermanos, vamos a ir parte por parte, prestemos atención a esto. El protoevangelio y la Santa Guerra. Primero, la visión se da en el cielo. ¿Por qué? Tenemos que entender que la mujer que ve acá no es la Virgen María, como defienden los católicos. Por eso consideran que debe ser adorada. No, la mujer es una representación simbólica de la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento Israel era representado también por una mujer. ¿Lo recuerdan? Sí. Entonces, la mujer representa a la iglesia. La visión es en el cielo porque la iglesia espiritualmente está en la eternidad. Dice la palabra en Efesios 2:6 que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la visión se da en el cielo. La mujer vestida de sol, porque está vestida de la justicia de Cristo. Amén. El Señor en muchas ocasiones es referenciado como el sol o la luz, porque Juan nos dice que el mundo amó más las tinieblas que a la luz, es decir, amó más al mundo, amó más las tinieblas. Gracias, mi hermano. ¿Cómo te lo agradezco? Pero entonces no, amaron las tinieblas, no amaron a la luz, que es el Señor. Y es en el cielo también, porque la iglesia se origina en el cielo, en la eternidad, con un plan determinado por Dios. La iglesia no es una institución terrenal, hermanos, por favor entiéndanlo. La iglesia es un cuerpo eterno y celestial en un espacio corrupto, secular y finito. Porque cuando nosotros seamos vestidos de incorrupción y seamos vestidos con cuerpos glorificados, mis amados hermanos, nosotros no vamos a perder nuestra memoria y no vamos a ser reseteados. Nosotros vamos a seguir recordando que éramos en esta tierra, pero estaremos delante del Señor por la eternidad. Amén. En un espacio totalmente infinito. Entonces, la iglesia es esto. Dice la palabra que la luna está bajo sus pies y puede representar que a pesar que tenemos que padecer tribulación, que tenemos que padecer la noche oscura en un sentido de aflicción, estamos por encima de la aflicción, amén. Estamos por encima, no nos puede ahogar, no nos puede hundir. Es más, nosotros podemos ver que las lunas se contaban como un término de contar los tiempos también. Recuerda, la luna llena. Entonces también significa que la iglesia está por encima del tiempo. Ella no puede ser socavada por el espacio temporal. Si nosotros hablamos de la iglesia, bueno, hasta el día de hoy, fíjense, desde que fue fundada por el Señor Jesucristo hasta el día de hoy, se mantiene y se sostiene por encima del tiempo. Los gobiernos han pasado, los imperios han pasado, pero la iglesia permanece. Amén. 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 Entonces nosotros vemos que hay una corona, mis amados hermanos. Representa la autoridad espiritual que se nos ha otorgado. Amén. Porque nada nos puede dañar, nada nos puede tocar. Ningún diablo, ningún demonio, nada, ningún santero, ningún babalao, nada absolutamente lo puede tocar usted, que es parte del cuerpo de Cristo. Y las 12 estrellas, recuerdan Génesis 37, 9, 10, cuando José tuvo el sol y dice que se postraron la luna y el sol y las 11 estrellas se doblegaban ante él. Representa la sujeción y la sumisión que el mundo tiene hacia la iglesia. Pero entiéndase, espiritualmente, porque nosotros no vemos al mundo postrándose ante la iglesia, reconociendo el poder. Espiritualmente la iglesia está por encima del mundo y de cualquier gobierno, mi amado hermano. El problema es que todavía no es el tiempo, pero es la realidad espiritual. Amén. Así es. Fíjense algo, en el versículo 5 del capítulo 12 se nos muestra el nacimiento del Señor Jesucristo y posiblemente su ascensión también. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. En el versículo 7 vemos la representación del espíritu del mundo, la enemistad del enemigo contra Dios y su iglesia.
es una referencia también a la caída de Satanás, cuando están luchando Miguel y sus ángeles, ¿ok? Y en el versículo 5 y 14, en el versículo 14 se vuelve a conectar, ¿verdad? Con el versículo, ese va aparte. Ajá. Pero entonces, ¿qué vemos, mis amados hermanos? La batalla que está ahí, la batalla de Miguel contra los ángeles, no es una batalla futura, no debemos observar como una batalla futura. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, la iglesia es una realidad actual, ¿ok? No es tampoco algo futuro. Nosotros estamos viendo algo que está entre dos paralelismos, que es las dos bestias, los dos testigos y las dos bestias. Y en el centro está la iglesia, ¿sí? Lo pueden ver, lo pueden ver. Ahora, dice que se muestra un dragón, ¿verdad? En el capítulo 4, se muestra un dragón. Vamos a entrar en esta parte. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo, arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí estamos, en la Santa Guerra, o la Guerra Santa, la Santa Guerra. ¿Cuál es la Guerra Santa, la Santa Guerra? Mis amados hermanos, si nosotros vemos en Génesis 3:15, Dios prometió que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿sí o no? Prometió la venida de uno que sí redimiría al ser humano. Obviamente es el Señor Jesucristo. Pero antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra, y haga su obra en la cruz del Calvario, para llegar allí pasaron muchas cosas, demasiadas cosas. Entonces el dragón se para frente a la mujer. Obviamente en este caso la mujer que va a dar a luz es el niño, el hijo, que es el Señor Jesucristo. Y el dragón se para. En este punto podemos entender a la mujer como la representación de Israel, de donde vendría la simiente, donde vendría el Señor Jesucristo a redimir. Y el dragón se para esperando devorarlo. ¿Y qué es lo primero que vemos? Se promete que viene una simiente, pero inmediatamente Caín mata a Abel. En este caso incitado por Satanás. Muy probablemente en Abel estaba la simiente. Luego Eva dio luz a Set en sustitución de Abel, y la simiente fue preservada en Set. Pero ¿qué pasa? Ahora Satanás intenta destruir a la simiente por medio de la apostasía que hubo, que dice la palabra que la descendencia de Set apostató y se casaron con paganos. 10 generaciones más adelante, después de Adán, la tierra entera se corrompió, la maldad llegó a límites, que el Señor tuvo que destruir la tierra por agua. Pero en un arca viajaba la simiente, en Adán, en Noé, en la familia de Noé, porque Dios halló gracia en él. Amén. Luego, nuevamente, Satanás intenta destruir la simiente en Abraham, cuando 2 veces intenta que Sara fuera violada por un rey pagano. ¿Recuerdan? Luego también lo intenta con Rebeca. Pero la cosa no se queda ahí. A Sara le había pasado la costumbre de las mujeres y por tanto no podía salir embarazada. Sin embargo, sucede el milagro y nace Isaac. ¿Sí o no? Sí. Luego el Señor manda a Abraham a entregar la vida de su hijo como prueba de su lealtad y fidelidad. Y justo antes de que el niño muera, sacrificado, el ángel del Señor aparece y lo detiene. Amén. Ahí es preservada la simiente. De nuevo, otra vez comienza la lucha en la matriz entre Esaú y Jacob. Empiezan a lucharse en el vientre. Una lucha entre las dos simientes. Luego, cuando Jacob recibe la bendición, tiene que marcharse porque su hermano lo quiere matar. Luego regresa y Dios lo protege y lo guarda de que sea asesinado por su propio hermano. Luego, más adelante, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, también la serpiente intentó destruir a la simiente a través de Faraón. También podemos verlo a través de José, porque iba a acabarse el pueblo con la gran hambruna, pero Dios había preservado uno en Egipto. Amén, que era José. Y continuó la simiente. 500 años después que, en Egipto, Faraón manda a ejecutar a todos los niños varones. ¿Ok? La simiente va en Moisés, que es preservado de la muerte. 500 años más tarde, el rey Saúl agarra la lanza e intenta atravesar a David, donde va
la simiente. Más adelante, la reina Talía destruyó toda la simiente real de la casa de Judá, pero la simiente se preservó en Joás, el bebé Joás que fue preservado. Más adelante, Amán, el malvado primer ministro de Persia, también quiso destruir a la simiente si no hubiera sido por la prudencia y sabiduría y el valor de la reina Esther. Amén. Dios obrando allí, cuidando la simiente. Luego la guerra más notoria, a gran escala, fue la del peregrinaje del pueblo de Israel por medio del desierto a la tierra prometida, en donde en muchas ocasiones pueblos cercanas de diferentes tribus y reinos querían querían matar al pueblo, querían destruirlo, y Dios los guardó. Pero no solamente el pueblo de Israel tuvo que hacer guerra contra todos los pueblos circundantes, no era solamente eso. Aparte de eso se le suma la misma propia concupiscencia del pueblo, que a cada rato se estaba quejando, que a cada rato estaba peleando con Dios, y tenía que entrar Moisés a mediar entre Dios y los hombres para que no fueran destruidos. Entonces, mis amados hermanos, toda esta historia nos narra la astucia de Satanás, bueno, aparente astucia, en tratar de destruir la simiente que iba a ser el Señor Jesucristo. Pero no puede, amén, amén. Y nunca pudo, porque el Señor lo planificó y lo determinó y preservó de forma milagrosa. No prevalecieron. Entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 8, no prevalecieron en Apocalipsis 12, ni se dio lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Podemos ver, mis amados hermanos, todas estas etapas que pasan de la guerra santa entre Satanás contra el pueblo de Dios. Una de las cosas que podemos tomar en cuenta es el mismo hecho de que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, ustedes leen en el Antiguo Testamento y los casos de demoniados y de demonios eran muy raros, eso casi no se lee en el Antiguo Testamento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ustedes empiezan a abrir las puertas y eso es demonio y demonio y demoniado, y que la demoniera se volvió loca cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra. Amén. Porque era el Hijo de Dios. Amén. Dios mismo. Y todos los demonios no podían resistir. Cuando el Señor iba caminando le decía a los demonios, ¿qué? ¿Vienes a atormentarnos? Le decían los demonios. Entonces podemos ver cómo ya la derrota de Satanás era inminente, era fatal, iba a ser total y plena en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, vemos en Lucas 10, 17, 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando cayó Satanás y cayeron sus ángeles en la tierra, fue total la victoria, en el sentido de que ya no podía acusar más. Ya no podía pararse delante a la derecha de Josué y acusarlo porque ya había sido arrojado a la tierra. Amén. Había sido quitado ese lugar donde estaba. El reino, en la victoria de Cristo, la salvación y el reino vinieron a la tierra. Entonces vemos la derrota de Satanás, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Empieza a perseguir a la iglesia. Empieza a perseguir a los santos del Señor, a los que creen en Él. ¿Y qué es lo que hace el Señor? En el versículo 14 del capítulo 12 de Apocalipsis. Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Mire qué es lo que pasa. El dragón va detrás de la serpiente, detrás de la mujer, perdón, y que Dios le da a la mujer como que de una forma escapa de las garras del dragón y se va al desierto. En este sentido, mis amados hermanos, la iglesia, en las etapas de persecución que tienen que experimentar, Dios le da alas para que se levante, para que alce vuelo, para que no pueda ser destruida. Y luego la lleva al desierto, donde el desierto sí
Es un lugar de tribulación, es un lugar de prueba, pero es también el lugar donde el pueblo de Israel era alimentado con maná que descendía del cielo. Amén. Y así nosotros somos sustentados con el maná, que es la palabra del Señor. Amén. Somos sustentados en medio de este tiempo de tribulación. Entonces, luego vemos que la serpiente arroja agua tras la mujer como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y como obviamente no podía destruir a la mujer, no pudo destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que vemos? Que la mujer en este caso es tratada como la congregación de Israel que fue salvada de Egipto, mis amados hermanos, y fue levantada por el Señor como en especie de alas de águila y fue traída a Sinaí. Fíjense que primero el faraón le lanza un ejército que va tras ella, y luego, aparte de eso, manda que los niños israelitas mueran en el Nilo, en el río Nilo, y también trata de confiar en que el Mar Rojo puede encerrar a Israel. Pero Israel, dice la palabra, que atravesó el mar. Amén. Es decir, pasó por todas estas cosas que el enemigo trató de poner. Ahora, ¿cuál es la gran idea de todo esto? Que la iglesia está divinamente protegida y preservada a través de todas sus tribulaciones. Amén. No importa qué haga el dragón en sus intentos por destruir a la iglesia, hasta provocar cualquier cosa. Fíjense que la revuelta judía hizo que viniera en el año 70 la destrucción del templo y mataran a una cantidad, bueno, yo les dije el número, 1 millón de judíos, ¿no? 1 millón de israelitas en ese momento. ¿Y dónde estaban los cristianos? Los cristianos habían escuchado el testimonio del Señor Jesucristo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, y agarraron sus maletas y se fueron. Entonces la iglesia, mis hermanos, la iglesia de alguna forma sí escapó como el águila, salió del campo donde iba a estar la destrucción. Y la verdadera ciudad y el verdadero templo, que es la iglesia, totalmente seguro y preservado por Dios. Amén. Se destruyó el templo terrenal, el templo de las paredes de piedra, pero el templo de las piedras vivas, como dice la palabra, ese templo fue preservado. Amén. El Señor lo preservó. Entonces, ¿qué vemos? Una venganza del dragón contra la descendencia de la mujer, que en este caso son los que tienen el testimonio del Señor Jesucristo y guardan sus mandamientos. En este sentido, mis amados hermanos, nosotros somos preservados. Dice la palabra que en el desierto la mujer es sustentada. La mujer es sustentada por el Señor. Puede ser, mis amados hermanos, que en este desierto tengamos tribulación, tengamos aflicciones, tengamos problemas, pero nosotros somos sustentados por el Señor. A esto es que nos referimos cuando hablamos del milenio en Apocalipsis 20. Este es el tiempo del milenio donde la iglesia está siendo preservada. Puede pasar por tribulaciones en ciertas ocasiones, en ciertos tiempos, pero Dios también permite tiempos de refrigerio, por así decirlo, donde nueva gracia es sobre nosotros y nos guarda y nos preserva. Una de las cosas que tenemos que ver acá es que los dos testigos de que se habla, están aquí en este tiempo representados. La iglesia está dando testimonio de Cristo en medio del desierto. Y podemos ver ahora que sí, el dragón nos persigue. El dragón siempre va a perseguir a la iglesia. Y debemos estar conscientes de eso, mis amados hermanos. Nosotros no podemos andar en nuestra vida cristiana pensando que el diablo, bueno, ahí está tranquilo y felices con que nosotros... No, el diablo está airado contra la iglesia, porque obviamente ha perdido, como el niño malcriado que no le gusta perder, pues empieza a hacer desastres y a golpear y a maltratar a todos. Así, de esa manera, el dragón se representa. Ahora vemos algo, las dos bestias, Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13. Dice la palabra en Apocalipsis 13, versículo 2 de Apocalipsis 13. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. Mis amados hermanos, aquí hay una simbología de la ferocidad y la autoridad derivada del dragón. Esta bestia recibe el poder del dragón, mas no es el dragón. Ella recibe el poder del dragón y la imagen, una figura simbólica, muestra como un poder, una fortaleza, pero todo esto entendemos que es algo meramente figurativo. Realmente el diablo no tiene poder. Amén. Dios es el que tiene todo el poder. Pero así se representa. ¿Para qué? Para dar temor, para infundir temor. Pero ¿qué vemos nosotros? Que esta bestia representa todos los gobiernos de la tierra que se alían con Satanás para infundir valores anticristianos, para rechazar el nombre de Cristo, para perseguir a la iglesia. Todos esos gobiernos están representados en esta primera bestia. ¿Por qué? Su poder deriva del dragón. ¿Y qué nos dice la Biblia con respecto al mundo? ¿Quién ahorita rige el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Satanás gobierna el mundo. Entonces podemos deducir que todos estos gobiernos han adquirido su poder, su fuerza, no porque sean tremendas naciones y tremendos gobiernos, no, es porque Satanás se los ha entregado. Y el poder de Satanás es usurpado, ¿ok? No es genuino, ¿ok? La tierra no le pertenece a Satanás, ¿ok? Entonces, vemos que esta bestia representa a todos esos gobiernos que se alían, que se unen juntos para hacer guerra contra los valores cristianos, contra la iglesia, contra el nombre de Cristo, todos ellos se representan allí. Y tienen fuerza, tienen poder, porque son gobiernos, son naciones, son instituciones que administran mucho dinero y tienen mucho poder. Pero, dice la palabra, ¿verdad?, que había, fíjense, en el verso 5 dice que hablaban grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses, el mismo tiempo, 1260 días, el mismo tiempo de la iglesia, que la iglesia permanece en el desierto. Y dice la palabra también, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 7, que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando ustedes vean gobierno cambiando la constitución de sus países y enseñando valores anticristianos y enseñando fundamentos y enseñando a rechazar al Señor Jesucristo, cuando veamos por ejemplo estos gobiernos que le dan su poder al Islam, en donde para ellos mientras más cristianos maten mejor porque más hacen la voluntad de su Dios, cuando veamos este tipo de cosas, mis amados hermanos, entendamos que eso es la bestia que se representa aquí. Es una representación idealista, Todos los gobiernos que salían con Satanás representan esta bestia. No es un gobierno en específico, no podemos decir eso. Luego, vemos acá que se les da o se les permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos, mis amados, hasta que mueran. Entonces, tenemos que entender esto. La iglesia de Cristo no va en ningún momento de la historia, de acuerdo a lo que vemos acá en la Biblia, a conquistar el poder en el mundo. Ni por forma política, ni por forma violenta, de ninguna manera. Porque lo que está diciendo aquí la palabra es que la bestia se le ha permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Van a ser vencidos acá. ¿Ustedes creen que Esteban, nosotros vemos en la vida de Esteban, el ministerio y todos los demás mártires, mis amados hermanos, esa gente murió dando testimonio de Cristo y esa gente en la cabeza de ellos no estaba llegar y reemplazar a Poncio Pilato y el poder encima. No, ellos estaban claros que iban a entregar su vida, como los profetas del Antiguo Testamento, que cuando iban
a Israel y les profetizaban a los reinos y a los reyes, ellos sabían que lo primero que estaba ahí puesto en una bandeja iba a ser la cabeza de ellos. No era otra cosa. De esa manera, la iglesia debe entender cuál es su posición en el mundo. Debes de entender eso. No es dominionismo. No es que vamos a alcanzar el poder político y nos vamos a hacer con el dominio de la tierra. Eso es falso. Es una mentira del diablo. Amén. Amén. Lo que debemos entender acá, fíjense ahora esto, que la bestia en este caso, la bestia, esta primera bestia que se representa, que deriva su poder del dragón, es como el brazo de ejecución de Satanás en la tierra. Es el que utiliza materialmente la forma física, la agresión física, el uso de la fuerza, por así decirlo, como el brazo derecho. Ahora, observamos en el verso del 11 al 18, ahí mismo en Apocalipsis 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Interesante. Pero hablaba como dragón. Mosca con eso ahí. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Mis amados hermanos, la figura o la alusión de los dos cuernos como un cordero es porque la palabra dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Y nosotros también leemos en la palabra que vendrán muchos vestidos como cordero, ¿verdad? A engañar. ¿Qué representa esta bestia? Esta bestia es una representación fiel de la apostasía en la tierra, en el mundo. Y no solamente la apostasía en las congregaciones cristianas, por así decirlo, sino toda aquella filosofía, psicología, conocimiento que de alguna forma intenten desviar al ser humano de la verdadera adoración a Dios. Amén. Todo si la primera bestia representa el brazo de ejecución físico, la segunda bestia representa el brazo de ejecución mental, intelectual de la bestia. Entonces, no solamente tenemos aquí a un emperador Nerón que hace guerra contra los santos, no, tenemos que crear una ideología, una doctrina que pueda engañar a los hombres a darle adoración a Nerón y a este hombre que es enviado por Dios. ¿Y cuántas religiones huecas y filosofías, como decía la palabra, hay en el mundo ahorita? Saque la cuenta. Hay tanto, hermano, tanto para desviar la atención de Dios, del verdadero Dios, desviarla hacia el mundo. Y nosotros vemos que dice que esta bestia, segunda bestia, también hace grandes señales. Versículo 13, capítulo 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que uno hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ok. Señales. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que en el mundo están ocurriendo y están pasando, cosas sobrenaturales inexplicables. Y bueno, hay unas que aparecen en televisión, que sí por internet, que tal. Y hay mucha gente siguiendo esa señal, ¿ok? No siguen a Cristo, no siguen al Señor, al que les dio la vida y que les da el aliento de vida todos los días. Pero se dejan ir por esas cosas que ven, por esas señales. Y engañan a los moradores de la tierra, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene también la tendencia de buscar lo espiritual, de buscar lo místico. Aunque obviamente nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor y necesitamos adorar a nuestro Creador. Entonces el hombre busca una figura, un ídolo para adorarle. El problema es que cualquier cosa que lo desvele de forma emocional, bueno, ya eso para él es un Dios y lo sigue por las señales sencillamente. Entonces, mis amados hermanos, el poder mental, místico y espiritual del dragón
las estrategias militares en este sentido de inteligencia de Satanás. Está allí, mis amados hermanos, y se representa como un cordero, ¿ok? Y tiene dos cuernos, que de alguna forma quisiera representar los dos testigos también, pero no puede. Luego pasa algo, dice en el versículo 3, en el versículo 16, Apocalipsis 13, que esta bestia hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Magnífico. Hermano, que usted tiene la cédula del 666, ¿cuántas veces me lo han dicho? Porque mi número de la cédula es 17666. Ay, mi madre. Todo el tiempo me agarran por ahí. Mi amado hermano, gloria a Dios por la teología bíblica, pues si no estuviera frustrado y me hubiese mandado una cédula. Pero no es así, mi amado hermano. Tenemos que entender, que esto no es un número literal, es una figura simbólica. Gloria a Dios por eso. El concepto o idea es se le ha llamado como la parodia diabólica, o la parodia demoníaca. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que nosotros hemos sido sellados. Amén. Amén. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Amén. Entonces el diablo, en su representación de hacer como una parodia y de alguna forma demoníaca, él no se quiere quedar tampoco sin una marca, ¿me entiendes? Entonces quiere también poner algo también a los que son de él. Mis amados hermanos, la diferencia es que nosotros tenemos un sello y los otros tienen una marca. Y no es lo mismo un sello que una marca. Un sello preserva el contenido hasta que llegue a su destino. La marca no, la marca se borra con cualquier cosa. Es una marca. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender acá? Que la palabra enseña en Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Lo hemos leído, que las palabras que Dios envió estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, están en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, aquí, en la frente. ¿Sí lo ven? No es un chip, mi amado hermano, no es un chip que va a tener un número 666. No, es una forma simbólica de representar que así como Dios le había dicho a su pueblo que tendría que tomar sus palabras y tenerlas en su mano, porque cuando fuera a ejecutar algo tenía que hacer conforme a la palabra y para la gloria de Dios, y cuando fuera a pensar algo tenía que pensar para la gloria del Señor y sin maldad y sin iniquidad. Así mismo Satanás le pone una marca en el sentido de que lo que va a hacer, en vez de ser para la gloria de Dios, va a ser para el diablo, va a ser contrario a lo que Dios dice, y que en sus pensamientos no va a estar el pensamiento de Dios, va a ser el pensamiento de hacer maldad, de dañar, de destruir. Ese es el verdadero sentido y representación de esa marca. Por eso que se habla de la mano y también de la frente, porque el Señor nos envió a nosotros, ¿verdad?, a tomar sus palabras y a tenerlas en nuestras manos, en el sentido de que vamos a vivir y a ejecutar y a hacer todo lo que vamos a hacer conforme a la palabra, y vamos a tener una mentalidad que se renueva día tras día de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, también es una indicación de que el cristiano ejecuta conforme a la palabra. Que se dice ser cristiano debe andar como Cristo anduvo, ¿sí o no? Así es decir, debe vivir conforme a la palabra del Señor. El que es cristiano no puede maquinar y pensar como maquina el que es del mundo, ¿sí o no? Entonces hay una referencia como de un testimonio externo que tiene el creyente en esas dos cosas. Vamos a una aplicación. Ok. Primero, tenemos los testigos, ¿verdad? Que lo leímos ahorita, los dos testigos. Tenemos la medición del templo, tenemos la victoria y lucha y la resurrección en poder de Dios. Mis amados, todos tenemos el llamado de ser testigos de Dios. Todos estamos llamados a dar testimonio del Señor.
La pregunta es, ¿estamos dando testimonio de Cristo? Donde Dios nos ha puesto, en nuestro lugar de trabajo, en la universidad, en nuestros hogares, con nuestros familiares, con nuestros amigos. ¿Estamos dando testimonio del Señor? ¿Estamos testificando de Él? Porque, mis amados hermanos, la tribulación solo puede venir si nosotros testificamos de Cristo. Porque si nosotros testificamos de Cristo, el mundo dice, este es amigo mío. Nos pasa la mano así por el hombro. Este es para mí. Pero si nosotros nos paramos frente y decimos, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, yo voy a vivir en santidad, entonces el mundo nos va a rechazar. Si le predicamos el evangelio a las personas que no quieren saber nada de Dios, nos van a rechazar. Si no predicamos, nadie nos puede rechazar, hermano. Tenemos que predicar el testimonio de Cristo. Tenemos que predicar del evangelio. Es un testigo, es un mártir. No es solamente el que se pone una franelita que dice Jesús te ama. Y no es que estamos en contra de eso. Es que el verdadero testigo es uno aquel que, más allá de decir Jesús te ama, dice arrepentidos y convertidos. Y recibe todo el rechazo del mundo. Le dicen, bueno, que si él es un santurrón, que si se cree mejor que los demás, y lo abuchean, y le dicen aguafiesta, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos vivir un cristianismo segmentado, no podemos vivir un cristianismo en nuestros hogares, con nuestra familia, y cuando salgamos de ese entorno, no, yo no soy cristiano. No podemos ser así. Una de las cosas que se lee ahí es que ellos iban a dar testimonio, que cuando acabaran su testimonio, la bestia los iba a vencer y los iba a matar. ¿Y esto en qué sentido? ¿Por qué es importante esto? Porque, mis amados hermanos, estamos cansados de escuchar cuando la gente dice, oye, que Cristo murió por la verdad, ay, que aquel murió y que consiguió, ay, que bueno, que fulano dio su vida por nada. Tantas cosas que se han dicho de hombres que han entregado su vida por el Señor Jesucristo. Y por causas también sociales, que son relevantes. ¿Por qué no? Uno de esos casos, Martin Luther King Jr., que defendía los derechos de las personas afroamericanas en Estados Unidos y murió, y quizás muchos se pongan a referir a él como alguien que no logró cambiar nada. Fue un mártir, dio testimonio, era también pastor, por cierto. Pero así hay muchos que piensan que los cristianos mueren por nada. Respuesta a estas personas: nosotros partimos con el Señor, es decir, nosotros dejamos ya esta tierra cuando el Señor dice, ya tú terminaste el testimonio aquí. Allí somos llevados con Cristo. Amén. Para que no se pueda decir que fue una tarea incompleta. Porque cuando el Señor mandaba a los profetas a hablarles al pueblo, decía, ve y no te oirán. Vas a decirles el pecado, vas a testificar de mí, pero no te van a escuchar. ¿Y ellos qué tenían que hacer? Se iban a poner, no Señor, yo no voy porque no me van a escuchar. ¿Así o no? No, tenemos que predicar el evangelio, sea que nos escuchen o no nos escuchen. Por eso es que es absurdo utilizar metodología y formas de atraer la atención de la gente para llenar esto, porque al final no se trata de eso, amado. Amén. No se trata de eso. Es irrelevante que en un lugar se metan 500 personas atraídos por cosas mundanas, cuando al final Dios no les ha cambiado el corazón a ninguno. Gloria a Dios. Eso no tiene ninguna validez. Amén. Delante de Dios. Entiendan, mis amados hermanos, el mensaje del evangelio en la predicación corta, es espada de doble fila. Corta a aquel lado porque le dice arrepiéntete de tu pecado, y nos corta a nosotros porque nos dice, no, es que yo soy el que hago la obra. No es tuyo el poder de cambiarlo. Tú vas a predicar, pero yo soy el que voy a regenerar el corazón. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos llamados a ella a testificar de Cristo. Y debemos entender que, fíjense que así como lo dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, que después que ellos murieron, se levantaron de la tierra y subieron al cielo. Una representación, una indicación de la venida del Señor y de pudiésemos decir, del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y nos vamos a levantar todos del polvo, los que hayamos dormido con Cristo.
y iremos con nuestro Señor y todos los verán, todos nuestros enemigos. Dice que van a ver todos aquellos que se burlaron, que dijeron tú estás loco, o aquellos que murieron en otros países y que los juzgaron y los mataron por la causa del Evangelio. Todas esas personas van a ver a todos los creyentes resucitar de las tumbas. Amén. Eso es un día glorioso, mis amados hermanos. Es un día que como un cristiano no debería pensar en esas cosas y meditar en eso. Luego vemos la mujer y el dragón, la guerra santa. Porque es imposible que no hablemos de la iglesia. Es imposible que no hablemos de la iglesia cuando hablamos de la mujer. Fíjense que en Apocalipsis 11:19, cuando dice que en el 12 se muestra a la mujer, ¿verdad? En el 12:1. Pero en el 19, el versículo antes, nosotros observamos que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande, granizo. Cuando hable relámpago, trueno, terremoto, visualice Sinaí, la presencia de Dios, la gloria de Dios, cuando viene y vemos todas estas cosas. Y es el templo de Dios, la mujer, la iglesia de Cristo, en el cielo, y el arca del pacto. Qué glorioso eso, mis amados hermanos. Ustedes pueden entender que la iglesia está así, de forma junta con el arca del pacto, en el sentido de que todas las garantías y promesas de Dios son efectivas en su iglesia. Amén. Amén. Porque están juntas. Y es el templo de Dios en los cielos. ¿Y qué vemos esto? Una imagen gloriosa de la iglesia. Ahora es la pregunta clave. ¿Por qué a veces nosotros no vemos a la iglesia de Cristo como algo glorioso? ¿Por qué menospreciamos el hecho de tener comunión? Si nosotros tuviéramos esta visión que tuvo Juan, yo creo que eso cambiaría mucho. Quisiéramos, en vez de reunirnos los domingos, estar todos los días juntos. Esa es la realidad. Amén. Pero, mis amados hermanos, ¿cuál es el valor que tiene la iglesia para ti? Y no estoy hablando de la iglesia universal, estoy hablando de la iglesia de Cristo en la representación de la iglesia local. ¿Cuál es la identidad que tú tienes de iglesia? Para ti la iglesia es solamente un lugar donde vas y escuchas y te vas a tu casa. O es un lugar como se muestra acá, donde está la presencia de Dios. Amén. Donde está el arca de su pacto, donde están todas sus promesas que se hacen efectivas. Donde está en el lugar, en el cielo, en la eternidad. Gloria a Dios. Esta es la idea que debemos tener de la iglesia. Y el verdadero valor va a depender de cómo tú la veas. Porque si para ti la iglesia tiene esta imagen, entonces tú la vas a valorar. Amén. Entonces tú vas a decir esto es importante. Pero si no, entonces, ¿qué estamos haciendo en ese sentido, hermano? Fíjense que nosotros vemos acá que no es una iglesia, como muchos han hablado de la iglesia, que está llena de hipócritas, que está llena de gente falsa. No, es una iglesia gloriosa porque Cristo es el que la viste. El mérito nuestro y nuestra gloria y nuestra hermosura no es propia, es Cristo. Aleluya. Por eso es que tenemos que alegrarnos, porque si es verdad, nosotros vamos a tener decepciones, frustraciones, peleas y todo aquí, y como iglesia lo vamos a tener, lo vamos a experimentar. Pero gloria al Señor, que no es eso nuestra justicia, que Dios no nos va a ver por eso, Dios nos va a ver es por la justicia de Cristo. Amén. Y por esa razón nos perdona, y por esa razón nos ama, y por esa razón nos da el valor que tenemos. Entonces, mis amados hermanos, esto es importante. Miren lo que dice acá en Romanos 8:20. Dice Apocalipsis que esta mujer estaba con dolores, porque estaba encinta, con dolores, ¿verdad? Y es verdad, la iglesia padece tribulación y padece aflicción, está en un estado de dolor, ¿verdad? Porque espera un alumbramiento. Pero fíjense lo que dice Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Nosotros aguardamos en esta aflicción, en esta tribulación, en estos padecimientos, aguardamos
ser glorificados, ser renovados con cuerpos glorificados, amados. Nosotros renovamos la redención de tener un cuerpo no mortal, un cuerpo libre de pecado. Y es una iglesia, mis amados hermanos, que está en el cielo, no en la tierra. Es una iglesia que Dios la sostiene. Ahora miren esta imagen. Si la iglesia está en el cielo y si Dios la sostiene, ¿por qué necesitamos otra cosa que no sea el Señor? ¿Por qué deberíamos necesitar de la sabiduría del mundo? Qué irónico sería pensar que nosotros podemos sacar provecho a las cosas del mundo si nosotros no estamos con Él, no estamos en el cielo. Juan vio la visión en el cielo. Estamos con el Señor. Y si el Señor nos sostiene y nos separa del mundo, entonces ¿por qué nosotros queremos ir constantemente al mundo? ¿Por qué estamos como Israel buscando regresar a Egipto? ¿Por qué estamos buscando tomar prestado el entretenimiento del mundo? ¿Por qué estamos buscando tomar prestado todas las cosas que el mundo pueda ofrecer para sacar provecho de eso? Como que si eso tiene algún efecto. No, si somos sustentados con el maná del Señor, que es la palabra de Dios, y somos preservados por el poder del Espíritu Santo, entonces, hermanos, nosotros no tenemos nada que estar buscando en el mundo. Nada, absolutamente nada. Es suficiente con el Señor Jesucristo y su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas. Amén. Es irónico, es irónico. Entonces, la venganza contra la simiente, contra la mujer, es una idea ilusoria que tiene el dragón de que va a poder acabar con la bestia. Él puede celebrar una victoria aparente cuando un cristiano muere por la causa del evangelio, pero eso solamente acelera el juicio de Dios contra él, contra ese dragón. La segunda bestia que nosotros vemos acá en la aplicación sobre las bestias es la siguiente. La segunda bestia representa el gobierno mundial anticristiano. No va a haber nada que nosotros podamos hacer que lleguemos a desplazar ese gobierno anticristiano. Nada. Es la realidad de que nos vence y que estemos ahí. Pero nosotros tenemos la promesa de que en medio de ese sufrimiento seremos levantados y que el Señor mismo nos preservará. Aún así tengamos que morir por el evangelio, seremos levantados con poder mediante cuando venga el día del juicio. Cristo vendrá. Pregunta es, ¿nosotros somos una piedra en el zapato para los gobiernos anticristianos o sencillamente somos indiferentes y nos da igual? La cosa que nosotros estamos llamados a hacer no la vamos a hacer para cambiarlo, estamos llamados a hacer para dar testimonio de Cristo. La pregunta es, ¿lo hacemos? Porque no hay diversión en eso. No hay diversión en ir a decirle a un alcalde o a un presidente o a lo que sea que tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el evangelio. Pero estamos llamados a confrontar a todos los que de alguna forma representen a ese poder anticristiano. El falso profeta que pervierte el pueblo, que es la bestia, la segunda bestia. El pastor asalariado, el lobo que se viste de oveja, el que seduce al pueblo a bajar a Egipto para buscar prestado de Egipto. Vamos a traernos del mundo esto y esto. Vamos a usar todo lo que usa el mundo. Y le ponemos una etiqueta de cristiano. Ya. Incita al pueblo de Dios a ir al mundo, a pecar, a no buscar la santidad. Y veamos, ¿cuál es ese mensaje? El mensaje en el Nuevo Testamento que nosotros leemos del Señor Jesucristo, Mateo 10:28 es: no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Tener más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es una vuelta. Escuchen todas las congregaciones si se predica el infierno, y si se predica de la santidad, y si se predica del poder de Dios, y si se predica de la vida eterna y la muerte eterna. Hago una distinción. Mira, hermano, el que es de Cristo va a hablar como Cristo habló. Y ya. No hay tintes medios. No hay nada en el medio. Y esta bestia está usando todo lo que puede para engañar a los hombres y hacerles creer que es como en el nombre de Dios realmente. Pero va en contra de la palabra.
esta bestia no descansa. La segunda bestia está instruyendo y enseñando. Yo los invito a que ustedes hagan una simple meditación en la siguiente cifra. Primero, en Latinoamérica se invierte una cantidad de 1.194 horas por persona cada año en observar y consumir televisión. Se estima que un niño promedio es expuesto a más de 20.000 comerciales de televisión por año. También se prevé que el adulto contemporáneo consume entre 3 y 4 horas diarias de televisión. Si nosotros asistimos regularmente, sin fallar, ni un solo domingo, a una iglesia, y estamos de 3 a 4 horas, nosotros tendríamos 192 horas de instrucción bíblicas al año, en contra de 1.194 horas de televisión. ¿Qué es lo que va a fluir? Y no estoy hablando de que el televisor sea malo y de que hay que caerle palos al televisor, no, porque el televisor no tiene la culpa la tenemos nosotros. Mis amados hermanos, la relación es increíble. Miren, si nuestros niños, nuestros hijos, nuestros niños consumieran la mitad de lo que consume un adulto en televisión, serían 597 horas al año, es decir, 600 horas, versus 192 horas de instrucción bíblica por año. Y eso sin faltar un domingo, que no falte un domingo. Y eso es raro, la gente vaya todos los domingos. La relación es de 4 o 5 a 1, más o menos. Entonces después nos preguntamos qué es lo que está pasando con la sociedad, qué es lo que está pasando con los jóvenes de la iglesia, qué es lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros hijos, que serán los adultos del mañana. Nos preguntamos eso, pero no estamos viendo que el que está adoctrinando la mente de esos niños es la segunda bestia, que le enseña todo, absolutamente todo, los valores anticristianos y los fundamentos para que no busque la santidad, ni siquiera busque salvación, ni siquiera busque y glorifica a su creador, que es su Dios. Esa bestia nunca va a cesar y nunca se va a descansar y nunca se detendrá de esparcir su veneno. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras el mundo enseña a nuestros hijos a ser aborrecedores de Dios? No se trata de caer a palo al televisor, se trata de hacer el trabajo que nos corresponde a nosotros. Por eso es que desde muchos siglos atrás, la instrucción bíblica de nuestros hijos no era la tarea de la iglesia que el domingo, era de los padres en su hogar, era de llevar a sus hijos, sentarse con ellos, leerles la palabra, instruirles. Ahora dejamos la carga a la iglesia, no, que lo enseñen en la iglesia. No es así, no es así. Entonces, hay una reflexión teológica acá. En Apocalipsis 3:18, cuando hablamos del número, decimos 666 el número, pero la gente piensa que es un chip que se lo mete en el brazo y que va a decir eso es lo que se cree, ¿no? Frecuentemente, porque se trata de interpretar ese número con las cosas afuera de la Biblia, y la Biblia tiene esta referencia. Vámonos a Primera de Reyes 10:14. En Primera de Reyes 10:14 nosotros leemos esto: el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Juan estaba demasiado familiarizado con el Antiguo Testamento y él estaba claro y seguro de que los que iban a recibir su carta también lo estaban. Por eso les hace la aclaratoria. Ustedes recuerdan a Salomón, ¿verdad? Salomón, ¿qué pasó con Salomón? El imperio del reino de Salomón fue un reino demasiado próspero, ¿sí o no? Muy grande, mucha prosperidad, paz con todas las naciones circundantes. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué dice la palabra? Dice en Primera de Reyes 11:11. Fíjense que esto que leímos de los 666 toneladas de oro, 666 talentos de oro, era en el capítulo 10. Ahora leemos el siguiente capítulo 11, versículo 11. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón: ya que te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené,
voy a quitarte el reino y dárselo a uno de los que te sirven. ¿Y qué pasó con el reinado de Salomón? Se fue a pique, se fue en caída. Es más, después de él, el reino se dividió. ¿Sí o no? ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque los cristianos que estaban pasando persecución podían ver al imperio romano como una cosa impenetrable, una fortaleza indestructible y decir, no, es que aquí van a acabar con el cristianismo y nos van a matar a todos y aquí no va a quedar nada. Eso era lo que podían pensar. Imagínense la prosperidad que manejaba el imperio romano en ese entonces. Estamos hablando de un imperio mundial, totalmente mundial. Dicen, no, es que eso nunca va a caer. ¿Y sabe qué? El imperio cayó. El imperio cayó y cae. Porque todo lo que se levanta y que intenta usurpar el poder de Dios y que cree que todo lo que logra por su propia fuerza, Dios lo humilla. Así como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Entonces, Juan les está diciendo, entiendan que esto es temporal. La prosperidad no quiere decir que va a ser eterno este reino. Este reino va a caer. Y lo mismo iba a pasar con el imperio romano y con todos los imperios del mundo van a caer en algún momento. ¿Sí o no? Amén. Entonces, mis amados hermanos, los reinos suben, hacen guerra contra la iglesia, caen, la iglesia continúa, los reinos suben, hacen guerra contra la iglesia, caen, la iglesia continúa y nada la puede detener. Amén. Amén. Qué glorioso que nada puede detener a la iglesia de Cristo, jamás. Esta idea, esta reflexión teológica, porque tenemos que hacerla total en este sentido. El centro es Cristo, ¿sí? El centro es Cristo. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cómo se nos muestra el Señor Jesucristo allí? Como uno que regirá con vara de hierro todas las naciones. ¿Y por qué hago ese énfasis? Quizás será por la muestra, la imagen que tenemos de Cristo hoy en día. En las pinturas, en los medios, se nos dibuja a un Jesús afeminado, con el cabello rubio, con los ojos azules, con el aspecto del último actor de cine de Hollywood. Y no solamente se nos muestra así, se nos muestra a un Jesús que está abrazando a todos, que está sonriendo y que ama a todo el mundo y rodeado de personas que sonríen. Pero la realidad es que este Jesús que nos muestra la palabra es uno que regirá con vara de hierro. Ahí nadie se va a levantar delante del Señor en el día del juicio y le va a decir, gracias Jesús porque tú moriste por mí en la cruz. No, dice la palabra que Juan caminó con él por 3 años, pero cuando escuchó su voz cayó como muerto en el piso. Ese es el Jesús de la palabra, ese es el Jesús bíblico, que toda rodilla se tiene que doblar ante él. Dice que sus cabellos son blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, su rostro más brillante que el sol y su voz como estruendo de aguas. Y de su boca sale una espada aguda, dice la palabra. No es el Jesús que tenemos en la mente que nos han pintado, que el mundo nos muestra. Hay una cantidad de gente perdida en sus pecados allá afuera que están pensando que cuando estén delante del Señor, Dios va a ser chévere y los va a perdonar y los va a abrazar y todo está bien, tranquilo, pasa para acá. No. La Biblia nos muestra un Jesús que regirá con vara de hierro. Con vara de hierro. Y si Juan mismo que anduvo con él cayó en el piso como muerto, ¿cómo ustedes creen que se van a parar delante de él? ¿Cómo me voy a parar yo delante de ese Señor? Me voy a parar yo como si fuera para mí. No. Estamos equivocados. Esa es la imagen que el mundo muestra. Por eso no es la imagen que enseña la palabra. Nosotros tenemos acá una imagen bíblica en donde el Señor Jesucristo está juzgando con poder. Cuando vemos en las películas y hemos leído la palabra
que el Señor Jesucristo estuvo delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se lavó las manos. Pero un día las cosas se invertirán. Y Poncio Pilato estará delante de Jesús y Jesús será el juez de él. Y tendrá que darle la cara. Y todos los que han fungido como jueces y han mandado a matar a cristianos van a tener que pararse delante del único juez justo. Y van a ser juzgados. Y todo el que no temió del nombre de Cristo y que confesó al Señor en la tierra, va a estar del lado del juez, no del otro lado. Pero todo aquel que no le creyó, que lo aborreció y que lo desechó, estará del otro lado. Todos. Jonathan Ravenhill decía que él estaría anonadado cuando viera toda la historia de la tierra pasar delante de sus ojos y todos los gobiernos y todos los hombres que se levantaron y que fueron anticristianos fueran juzgados. Ahí verían a Hitler, ahí verían a Stalin, ahí verían a Herodes, ahí verían a Faraón, todos los que derramaron sangre inocente por causa de la santa guerra, por causa de matar a la simiente. Él vería todo esto. La realidad es, hermanos, que nosotros debemos anhelar ver al Señor, pero tal como la Biblia nos lo muestra, y con la seguridad y la confianza de que hemos sido revestidos con su justicia, y no tenemos que temer. Amén. Pero anhelemos ver el rostro del Señor. Hay una anécdota muy hermosa, de una mujer cristiana que nació siendo ciega totalmente. Era una mujer piadosa que había creído en el Evangelio, pero ella nunca tuvo la oportunidad de ver nada y no tenía cura, su estado no tenía cura. Entregó su vida al Señor y sirvió a su iglesia y sirvió a la sociedad. Pero esta mujer ferviente no cesaba de predicar el Evangelio. Y ustedes saben qué le decían. Le decían, tú predicas de un Dios que te hizo nacer ciega. Tú predicas de un Dios que te hizo ciega. La criticaban y la cuestionaban. Y la injuriaban. ¿Cómo puedes adorar a un Dios así, que te ha hecho nacer ciega? Pero ustedes saben qué le decía a la mujer. ¿Cómo le respondía? Le decía, mira, yo tengo muchas razones para estar agradecida y admirada de mi Señor aún en esta condición, pero la más hermosa de todas es la ventaja que tengo con respecto a todos los demás, que cuando yo abra mis ojos y vea un rostro, el primer rostro que voy a ver va a ser el de mi Salvador, el de mi Señor. Y ella albergaba esa esperanza. El primer rostro que iba a ver era el rostro de su Salvador y de su Señor. Entonces, con esto concluimos. El llamado de arrepentimiento sigue estando en pie y podemos testificar y llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor está sentado en el trono de gracia y su mensaje se extiende por la tierra. Arrepiéntase y creen en mi nombre. Pero un día, el Señor se levantará del trono de gracia y se sentará en el trono del juicio y juzgará a todos con poder, y ese día la misericordia se habrá ido para siempre. Entonces, si tú puedes escuchar el llamado y puedes atender su voz, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor, en el Evangelio, porque hoy está en el trono de gracia, pero un día estará sentado en el trono del juicio para juzgar. Amén. Vamos a dar